Sí. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Que el Señor les dé más cada día. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso ha sido Dios durante todo este tiempo. Y bueno, en esta noche damos gracias al Señor por la gran misericordia que nos dio este día, nos dio alimento, nos dio bendiciones, nos dio de su amor, de su protección, y estamos aquí dándole la alabanza. Amén. Pues vamos a leer el Salmo 24, en el nombre sea del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la Sagrada Escritura: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y poderoso, Jehová, el poderoso en la batalla. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pues bien, en este hermoso salmo que nos gozamos al estarlo estudiando y también compartiendo con ustedes hoy, nos hemos estado gozando, puesto que Dios, hermanos amados, cada día a través de los salmos nos habla, nos enseña y nos da una gran comprensión de quién es Él. ¿Por qué hemos de adorarlo? ¿Por qué hemos de exaltarlo? ¿Por qué hemos de darle la gloria y la honra? Pues bien, este hermoso salmo compuesto por el rey David, se dice que este salmo fue escrito mientras David llevaba el arca al tabernáculo. El arca estaba siendo trasladada de la casa de Obed-edom, donde el arca estuvo por 6 meses. Y fue trasladada el arca al lugar, a la ciudad de Sión, donde David había preparado el tabernáculo para esta hermosa arca que representaba la misma presencia del Señor. Entonces, se cree que este canto de adoración, de alabanza, se cantaba mientras el arca estaba siendo llevada. Había una gran procesión tras el arca. Iban, pues primeramente, ¿verdad?, el rey David, el arca, los sacerdotes tocando aquellos instrumentos de sonido, de cuerdas, de címbalos resonantes. Esto se llevó a cabo cuando nosotros, si leemos el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo 6, versículo 10 al 12, allí podemos encontrar cómo es que fue llevada el arca de Dios a la ciudad de Sión, de casa de Obed-edom hedeo hasta la casa de Dios que David había preparado. La tradición dice que este salmo se cantaba cada primer día de la semana, cuando ellos participaban en la adoración y la alabanza para nuestro Señor. Veamos entonces que esta procesión que llevaba el arca eran los israelitas, junto con los sacerdotes, los levitas, el pueblo. Era una gran procesión, era algo maravilloso que en ese momento disfrutaban
los israelitas porque adoraban al Dios del universo que mora entre los querubines de su pueblo. Y entonces nosotros vamos a ver en el Salmo esta escena. Amén. ¿Les parece que remontemos nuestra vida y nuestros pensamientos y también nuestro corazón y nos vayamos hasta la escena cuando había una gran procesión y el arca era conducida por los sacerdotes, los levitas, en sus hombros, aquella arca recubierta de oro que Dios había mandado hacer al siervo en el desierto, al siervo de Dios llamado Moisés? Entonces esto representaba una gran alegría para el pueblo israelita y más en el corazón del rey David al celebrar aquella gran, pero gran adoración. Entonces, en el templo estaban por dentro los sacerdotes que enseñaban la ley, vestidos con sus ropas únicas ceremoniales, aquellos hombres que representaban a Dios a través de la enseñanza, estaban por dentro esperando que llegara la procesión con aquella gran multitud que venía caminando, adorando a Dios, danzando el rey David, que por cierto Mical lo tuvo por menosprecio y criticó al rey que danzaba con todas sus fuerzas delante de la presencia de Dios. Y entonces en la escena estaba esta gran procesión y llevando aquella arca de Dios, y los que estaban por dentro cuando llegaban al templo preguntaban, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Preguntaban los sacerdotes. Y entonces el versículo 1 nos enseña y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y enseguida también dice: el mundo y los que en él habitan. Hay dos cosas importantes que le pertenecen a Dios y que nadie se los puede arrebatar de su mano: la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en ella. Porque dice la palabra del Señor, Él la fundó, Él la hizo, Él creó la tierra, el mundo, su plenitud y los que en él habitamos. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dos cosas ciertísimas que la misma ciencia confirma: que la tierra ciertamente está rodeada de agua. ¿Sí? Tenemos mares a los que les llamamos pacíficos: el océano Pacífico, el océano Índico, el océano Atlántico, etc. Y dice el Señor que Él la puso allí, puso la tierra y puso el mundo, y entonces Él es el dueño porque Él la fundó. Nadie le dio la idea, nadie le ayudó. El Señor Dios Todopoderoso lo realizó con su gran poder. Qué maravilloso es Dios. Pues como Dios es el dueño de todas estas cosas que nosotros podemos ver, contemplar y maravillarnos de la grandeza del Señor, como lo vimos en el Salmo 19. Hermanos amados, qué maravilloso es saber que nosotros también fuimos creados por sus manos poderosas y hechos a su imagen y semejanza. Pues bien, entonces el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Hace
esta pregunta el versículo 3. Los sacerdotes que estábamos viendo la escena dentro del templo que David y después Salomón, porque se cree que este canto, esta adoración, cuando ya estaba el gran templo que Salomón hizo para que la presencia de Dios se mantuviera en ese lugar, se cree que cada día, cada principio de la semana, se entonaba este canto de adoración a Dios. Se recordaba la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. Por eso el salmo maravilloso, ¿no? Y entonces en la escena que estamos viendo, por fuera las personas respondían. Todos los que llegaban con el arca, todos los que el pueblo, los levitas, sacerdotes que Dios había elegido para la ocupación del santo templo que estaba allí construido para el Señor. Entonces estas personas respondían: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. A estas personas, fíjense, nosotros si lo leemos tan literal como ahorita lo estamos contemplando, podríamos decir, es difícil entonces entrar a la presencia maravillosa de Dios. No podríamos entrar. Si una persona se hiciera esta pregunta: ¿quién, Señor? ¿Quién subirá al monte? Recuerden que Dios está en las alturas. ¿Y quién estará, Señor, en el lugar santo? Y empieza a dar la respuesta en los versículos siguientes, 4, ¿sí? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Esta persona podría decir: es imposible que alguien sea así. No podríamos pensar: me voy a portar bien para poderlo lograr. No podríamos lograrlo, no podíamos ser completos. Pero recordemos la escena. ¿Quién sí podía entrar? Llevaban el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Antes de que Jesús muriera, el arca del pacto entraba al lugar santo, al lugar santísimo, donde se depositaba esta hermosa arca de la presencia de Dios, y allí permanecía. Y nadie más podía entrar a ese lugar santísimo, ya que el lugar santísimo estaba cubierto con cortinas. Y el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote Aarón, entraba a ese lugar santísimo una vez al año, únicamente, después de haber sido limpiado, consagrado, para purificar sus pecados de él y del pueblo. Y de allí nadie más entraba. Solamente los sacerdotes levitas podían limpiar las otras partes del santuario. Pero si volvemos a la escena tal cual está prescrito aquí, y no lo tomamos como literal, porque si lo tomáramos literal, dijéramos: Señor, no es posible que alguien pudiera entrar. Solamente tú, Señor. Pero vemos nosotros algo tan grande y maravilloso,
que pasó y sucedió, y Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, pudo entrar. Él es, porque aquí la Biblia dice, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién es este Rey de Gloria? El Salmo más adelante. Ahorita lo vamos a tocar. ¿Sí? En el verso 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? ¿Quién es? Hace la pregunta. ¿Se acuerdan que nadie podía entrar? Y entonces la pregunta es, ¿quién es este Rey de Gloria que sí puede entrar? Juan, el teólogo, lloraba mucho cuando tuvo la revelación de Dios. El libro de Apocalipsis nos enseña que él lloraba porque él veía un libro que estaba sellado y que nadie era digno de tomar el libro, mucho menos habla entonces de desatar sus sellos. Dios, pero de ¿verdad?, pronto transforma en la escena el del libro de corazón del Apocalipsis hombre. vemos Ahora, a Jesús ya vimos como un cordero aquí inmolado nos enseña la y ley dice, de Jehová, el es digno de testimonio tomar de el Jehová, libro los y mandamientos de desatar de sus Jehová. sellos. Pues de esta misma manera en el Salmo 24 que estamos contemplando, haciendo una meditación, Cristo no es otro más que el Señor de señores, el Rey de la gloria, constituido Rey de reyes y Señor de señores. Él es digno de entrar. Él es digno de entrar. Dice el versículo 4 que estábamos leyendo, el limpio de manos y puro de corazón. Jesús, el que no elevó su alma a cosas vanas. Jesús, ni ha jurado con engaño. Jesús, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y el versículo 6 ahorita lo vamos a meditar. Pero fíjense, ¿quién es digno? Jesús, a través de su venida, en el día de su resurrección, en el día de su ascensión. Él es el que ha subido al monte alto. ¿Quién subirá, Señor, al monte alto? ¿Quién será? Jesús es el que ha subido. Él es el que subió. Él fue el primero, el primogénito de entre los muertos. Él es el que entró a las moradas eternas a tomar el lugar que él había dejado cuando vino a la tierra a dar su vida por el mundo entero. Entonces Jesús es el primogénito. Él es digno de entrar. Él es el único que pudo ya haber entrado. Por eso, si usted se hace la pregunta, Señor, ¿y nosotros? No seré digno porque en mi vida sí ha habido engaños, en mi vida sí ha habido maldad, en mi vida sí ha habido algunas cosas que me alejan de ti. Usted puede decir eso. Pero el versículo 6 nos da la respuesta. Dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jesucristo dejó una descendencia. Con su muerte, Él hizo un pueblo, un linaje escogido. Con su muerte y su resurrección, Él nos ha constituido también un pueblo santo. Somos parte de su generación. Somos parte de su descendencia por la fe. Somos parte ahora de su linaje. Somos parte
de ese gran honor de poder entrar, a causa de que Jesús entró con su sangre preciosa y entró al lugar santísimo. Y la Biblia dice que cuando Jesús dio un suspiro en aquella cruz, consumado es. Está listo, está completo. He pagado el precio. Ahora son míos. Hermanos y amigos, querido pueblo de Dios, hemos pasado a ser esa generación que ahora puede entrar, porque el velo del templo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba la mismísima presencia de Dios representada a través de aquella arca del pacto, se partió en dos. Aquel velo se partió en dos y abrió el camino. Cristo Jesús abrió el camino, porque somos su generación. Tal es la generación de los que buscan al Señor. Entonces significa que nosotros los cristianos, los que hemos aceptado, recibido a Cristo y obedecemos sus mandamientos, ahora somos justificados por la preciosa sangre de Jesús. Ahora somos también esa generación santa, esa generación limpia que puede entrar a la misma presencia de Dios. Por eso dice, tal es la generación. Los limpios de manos, los puros de corazón, los que no elevan sus cosas a cosas vanas, tal es la generación. Así vive esa generación que puede entrar a través de la sangre preciosa de Jesús. Nosotros ahora podemos entrar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién es digno de entrar? Pues aquí lo explica este versículo. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos de cuidarnos, de no jurar con engaño. Significa no mentir bajo juramento. Significa que debemos de cuidar nuestro corazón y vivir rectamente en la honestidad que Dios nos está pidiendo. Porque ya hay una entrada. Porque ya está el camino. Y Jesús entró y nos ha dado, hermanos míos, libertad para entrar. Por eso es importante que el versículo 7 ahora al 9, vamos a leerlo. Dice, ¿quiénes? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Decían aquella multitud que venía peregrinando, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los que estaban dentro de aquel recinto decían, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los que estaban fuera respondían, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Y volvían a decir, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Es Jesús. Es Jesús nuestro Rey y Señor. El que ha entrado ya. El que entra cada día. El que desea entrar a tu corazón también, si tú le permites. Habrá alguien que viva en necedad
y que no le permita al Rey de la Gloria, que no le permita al Rey del universo, que no le permita al Rey que tuvo que dar su vida para poder entrar al trono. ¿Habrá alguien que viva en necedad y que diga, pues Jesús quiere entrar a mi vida y conozco que Él es el Rey de la Gloria y conozco que si los cielos se estremecen cuando Jesús entró, pero la persona que vive en necedad pueda decir, no, todavía yo no quiero que Él entre a reinar en mí. No quiero que tome control de mí. Porque tiene sus ideas religiosas. Porque tiene sus convicciones quizá en la filosofía, en doctrinas erróneas. Pero no es posible que alguien cuerdo con sus 5 sentidos rechace la entrada al Rey de la Gloria. Si aquí vemos la escena o estamos meditando en esta escena maravillosa del Salmo que se llevó a cabo cuando David llevaba el arca y se cantaba este hermoso canto de adoración, se entonaba con címbalos que rezumbaban. En el cielo se estremeció cuando Jesús llegó. Y no llegó solo. Llegó con los que estaban en el seno de Abraham y fueron recibidos en gloria. ¿Cuánto más nosotros aquí en nuestra vida terrena podamos decir, Señor, permíteme vivir 5 años más en lo que estoy y luego te permito que entres? Seríamos personas necias. Que no dejemos entrar al Rey de la Gloria. Si cuando esto sucedía fue algo maravilloso. Este acontecimiento fue llevado en alegría, en gozo. Pues bien, si nosotros recordamos un poquito acerca del libro de Apocalipsis, y les decía, en el cielo, ¿sí?, a Jesús se le recibe con esplendor. Pues fíjense que Apocalipsis capítulo 4, verso 11, la Biblia nos dice que había una entonación de adoración. Y también le decían, digno eres, oh Señor, Dios nuestro, de recibir honra, gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Si en el cielo le adoran, ¿por qué no adorarlo en la tierra? ¿Por qué no exaltarle en nuestros corazones? Porque Él es digno, hermanos, porque Él es la imagen de nuestro Dios invisible, el primogénito de la resurrección. Jesús es la imagen, Él nos trajo la representación de Dios, Dios en la tierra a través de Jesucristo. Hermanos amados, en Jesús, la Biblia dice en Colosenses que por Él fueron creadas todas las cosas que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Por Él y para Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean autoridades. Todo fue creado por Él y para Él. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Colosenses, si no mal recuerdo, 1:16. Y entonces, este salmo maravilloso que meditamos, nos está hablando de la gran majestuosidad de quien sí pudo entrar
de quien rasgó el velo para que ahora Él dejara una generación de hombres y mujeres que puedan entrar también como Él entró por primera vez. Así que somos su generación, tal es la generación de los que buscan al Señor. Así somos, seremos y Dios quiere que seamos para poder entrar. Pero sí es posible entrar, sí es posible. Si usted se había hecho la pregunta, creo que es imposible que alguien pueda entrar, es imposible que yo pueda entrar, es imposible que aquella persona pueda entrar. Sí es posible, porque la generación de los que buscan al Señor se acomodan a vivir de la manera que Él está dando aquí este mandato. Si somos de su generación, si somos la generación de Jesús, si somos el linaje de Jesús, un pueblo santo y escogido, podemos entrar a la mismísima presencia de Dios. Así que gocémonos y alegrémonos, porque somos su generación. Aquella generación comprada, redimida con la preciosa sangre del Cordero. Somos linaje y pueblo santo. Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor, Él entró. ¿Quién es el Rey de la gloria? ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey que puede entrar? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey del universo. Él es el Rey del universo. Jesús de Nazaret es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el principio y es el final. Es el alfa y es el omega. Él es nuestro Redentor que atravesó todos los cielos hasta llegar a la morada de Dios. Y nos llevó consigo redimidos. Así que, hermanos, amigos, personas que hoy escuchan este mensaje, gózate y alégrate y sé parte de la generación que puede entrar a este monte santo, a este lugar sublime donde habita la mismísima presencia del Señor. David tenía alegría, gozo, plenitud y confianza de que él estaba entrando a esas moradas eternas y lo logró por medio de la fe. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde a todos. Este es el Salmo 24, la meditación, qué maravillosa. Vamos a orar dando gracias al Señor y los esperamos el viernes para el capítulo 25. El Señor los bendiga. Oremos. Padre queridísimo, gracias por este hermoso salmo. Qué maravilloso es tener en cuenta tu presencia, tu palabra. Qué maravilloso es tu amor, Señor. La gloria y la honra te damos. Gracias por este día, Señor. Gracias porque nos has cobijado durante todo este día, por nuestros alimentos, porque vamos a descansar, porque vamos a tener paz en nuestros sueños, Señor. Qué maravilloso, Señor. Tú eres Jehová, el Rey del universo, y nuestra alma lo sabe muy bien y por eso te adoramos. Bendito Jesús. Gracias por tu amor, tu presencia. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a las familias que han estado escuchando, nuestros hermanos que día con día nos escuchan, la familia de nuestro hermano Colín, nuestra hermana Mireya, nuestra hermana Herminia, nuestros hermanos y hermanas que están aquí escuchándonos hoy, Padre. Bendícelos a todos ellos, las familias Castillo, las familias Ramírez, las familias González, Señor, las familias Figueroas, Padre mío. Bendice, Señor, a nuestra hermana, Señor, Nancy. Bendice a toda su familia, la familia de Jesús. Bendice la iglesia Monte de los Olivos. Bendice, Señor,
a mis hermanos que te adoran y te aman, nuestra hermana Alejandra, Señor, nuestra hermana Claudia, sus hijitos, bendícelos a todos, Señor, nuestro hermano, la familia Jiménez Soto y todos los que están, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios con ustedes, aleluya. Que Dios los bendiga a todos. Ha sido la reflexión del Salmo 24. Que pasen muy buena noche y hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Cuídense. Amén.